Ok, bueno, buenas noches. A continuación procederemos a explicar cómo desarrollamos el laboratorio número 3 de criptografía. Bueno, lo primero que hicimos fue entrar al link que nos dio el profesor y, bueno, poner nuestro emoji y sacar de ahí el mensaje descifrado, que este está descifrado en base 64, ¿verdad? Y también vimos la pista decía que fue el naturalista británico que desarrolló la teoría de la evolución, que claramente apuntaba que era Charles Darwin. Sin embargo, bueno, después, cuando fuimos haciendo todo el proceso, nos dimos cuenta que había que agregar un espacio y una D, pero eso fue más adelante. Ok, entonces lo primero que hicimos fue que tomamos el mensaje y lo pusimos en la columna mensaje, ¿verdad? Y pusimos en cada celda una letra, una letra, una letra. Y lo que fuimos haciendo fue, bueno, primeramente, en la columna que dice mensaje base 64, lo que hicimos ahí fue que convertimos cada letra a su valor decimal según la tabla estándar de base 64, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hacíamos era que íbamos a la tabla esta y buscábamos la H mayúscula y bueno, era claramente la posición 7, después la P minúscula, posición 41, la O mayúscula, posición 14, la T minúscula, 45 y así sucesivamente con todas las letras hasta obtener todos los valores de todo el mensaje. Luego lo que hicimos en la columna donde dice binario 6 bits fue que a cada valor decimal eh, le dimos su representación binaria de 6 bits. Y luego en la otra columna donde dice binario de 8 bits, lo que hicimos fue que agrupamos la parte de los 6 bits en bloques de 8 bits para, bueno, lo cual corresponde al texto cifrado en... Después fue en la parte que sigue, dividimos en bloques, ¿verdad? Acá dividimos en 7 bloques y bueno, esto es para lograr el sort block que se nos dijo en las indicaciones que había que utilizarlo. Y bueno, lo primero que hicimos fue que en la primera celda que dice, bueno, la primera fila que dice mensaje decimal, es la última columna de la parte anterior. Luego lo que hicimos fue que pusimos la clave, ¿verdad? Que acá lo que pusimos fue Charles Darwin y bueno, fuimos desarrollando esta parte de laboratorio con Charles Darwin. Ya después nos dimos cuenta que, bueno, habían ciertos valores que cuando los estábamos descifrando no coincidían bien, entonces lo que hicimos fue que le agregamos Charles Darwin, un espacio y una D. Bueno, después lo que hicimos fue que tomamos la clave decimal, ¿verdad? En la fila de clave decimal y lo que hicimos fue nada más convertir cada carácter de la clave a su valor ASCII decimal. Luego, en la parte donde está SOR clave, lo que hicimos fue que aplicamos un SOR entre el mensaje decimal y la clave decimal. Y luego, en la parte de SOR clave, lo que hicimos fue que hicimos nuevamente un SOR con la clave decimal, ¿verdad? Con el resultado obtenido anteriormente. Y por último, lo que hicimos fue en la columna de en la fila de cifrado, lo que hicimos fue que el resultado del segundo SOR lo convertimos a texto ASCII para obtener el mensaje descifrado final. Y bueno, esto lo hicimos columna por columna, bloque por bloque, hasta obtener todo el mensaje completo. Y bueno, al final lo que obtuvimos fue el mensaje final, con la clave Charles Darwin de verdad, y el mensaje final que es Charles Darwin dijo, no es la especie fue la que sobrevive, sino la más adaptable al campo. Y ahora los dejo con mi compañero para que explique la siguiente parte. Bien, ahora les voy a explicar cómo desarrollamos la segunda parte de este laboratorio que corresponde al algoritmo criptográfico de Whirlpool. Bueno, este algoritmo tiene como un propósito más que todo transformar una frase simple en una clave altamente segura y compleja, y esa clave resultante lo que será como la base para el cifrado simétrico con Riddle que veremos un poquito más adelante. Para empezar, comencemos con la clave que obtuvimos en el paso anterior, que era Charles Darwin D obtenían la primera parte, tras la operación Oxford sobre un mensaje cifrado en base 64, como lo explicó mi compañero anteriormente. Ok, en esta frase se actúa como la semilla original de nuestro proceso criptográfico. Ahora, lo que hacemos es que con cada letra de la frase se convierte a binario usando su valor ASCII.
de 8 bits por carácter. Por ejemplo, en la letra C tenemos 01, 00, 00 y 11, y así consecutivamente se va haciendo con cada una de las letras. Y esta conversión lo que genera es una secuencia completa de 128 bits que representa la versión binaria del mensaje original. Después de esto, en la tabla podemos visualizar que hay tres filas principales. Como les dije, la primera fila corresponde a la conversión directa de cada carácter de la clave a su representación binaria. Y la segunda fila de 256 que dice, esta lo que hace es que representa el primer bloque de relleno que comienza con 1, 0, 0, 0, 0, seguido de ceros hasta alcanzar los 256 bits. Y este bloque actúa como un delimitador entre la clave y el relleno y una práctica muy estándar en funciones hash. Ahora, la tercera fila es de 512, entonces es un segundo bloque de 256 bits y también iniciando con 1000, seguido de ceros. Y eso se utiliza para completar la secuencia hasta llegar al total requerido de 512 bits. Ahora, entre estas tres filas combinadas conforman la entrada total del Whirlpool, conocida como la matriz hash inicial, y sobre la cual se aplicarán todas las transformaciones posteriores al algoritmo. Ahora, seguidamente de eso, tenemos la expresión de 512 bits, que es la que sale ahí como 512B. Entonces, en esta, el Whirlpool necesita que el bloque de entrada tenga exactamente 512 bits para funcionar correctamente. Como, como muestra, por así decir, la clave solo ocupa 128 bits y aplicamos un proceso de relleno estandarizado, como lo hicimos anteriormente. Entonces, consiste en agregar un primer bloque, 512 bits, iniciando con un bit en uno y seguido de ceros. Y luego otro bloque de 556 bits adicionales, también comenzando con un 1 y completando con ceros. Ok, esa secuencia, lo que completa 512 bits, es lo que se conoce como la matriz hash y representa un punto de partida fundamental para el algoritmo. Se estructura como una matriz de 8 por 8, por así decir, en bloques de 8 bits, permitiendo hacer al Whirlpool que procese los datos en formato más estandarizado y mucho más seguro. Ahora, como vemos, también tenemos otra tabla que se llama conversión hexadecimal. Entonces, una vez que tenemos los 512 bits, es un poquito, ajá, exacto ahí, los 512 bits, cada grupo de 8 bits se transforma a su valor hexadecimal. Entonces, algunos ejemplos de conversión como tenemos acá es que eso se hace conforme a las letras que anteriormente pasamos a binario. Entonces, la primera, que era 01, 00, 00, 11, esa se transforma en 43 y así consecutivamente se va haciendo con cada una de las letras. Entonces, este paso es crucial para que el algoritmo Whirlpool opera principalmente en formato hexadecimal. Entonces, lo que hacemos es pasar de decimal a hexadecimal. Ahora tenemos la tabla que se llama K-state o K-state, que está ahí al otro lado, exacto, la de arriba. Y esa lo que hace es que genera una matriz de 8 por 8 posiciones donde cada celda contiene el valor de doble cero o 00. Entonces, esa matriz representa el estado de la clave y cómo será modificada en cada ronda. Al inicio, esta pues está vacía, como podemos observar. Entonces, pero a través de cada ronda irá evolucionando hacia una clave compleja y mucho más cifrada. Luego teníamos la tabla C-state, que es current state, que esta es la matriz que contiene los datos reales de entrada y ya convirtiéndolos a hexadecimal y eso se organiza un poco más en forma de una matriz de 8 filas por 8 columnas. Entonces, esa matriz es en esencia la misma matriz hash, pero construida a partir de los 512 bits. Entonces, preparados previamente, su estructura y su contenido son el punto de partida, por así decirlo, del proceso criptográfico del Whirlpool. Entonces, esta es la matriz principal que será procesada por el segundo algoritmo. Entonces, cada una de estas tablas, como vimos acá, es como el proceso inicial del Whirlpool. Es el rol clave para preparar los datos que el Whirlpool necesita para transformarse progresivamente en una clave mucho más segura. Si alguna de estas tablas o alguna de esta parte de preparación se omite o se hace mal, el resto del proceso está mucho más comprometido a que genere un error o que no funcione bien. Ahora, vamos con el proceso de 10 rondas que necesita el algoritmo Whirlpool. Entonces, Whirlpool por sí solo realiza 6 rondas idénticas en procesamiento criptográfico, y esto sobre C-state y K-state o K-state. En cada ronda se aplican 16 pasos organizados en secuencia y combinan operaciones de tres tipos, que son la sustitución, la transformación y mezcla, y también tenemos la expansión clave, sí. Entonces, esas tres operaciones lo que permiten es que los datos se difundan tanto horizontal como verticalmente y que la clave evolucione en cada ronda con elementos únicos. El mismo conjunto de transformaciones que se repiten las 10 rondas, se repiten las 10 rondas y utilizando como base los resultados de la ronda tras anterior, bueno, la anterior.
Como primer paso aquí, en la ronda uno tenemos la tablita de sustitución. Entonces, en ese se aplica la Xbox, una tabla predefinida que sustituye cada valor hexadecimal en la matriz por otro según su posición, fila y columna. Entonces, como podemos ver acá, ese puedes poner el K-state anterior. Ajá. No, mentira, es el 6-state. Ahí como podemos ver en el 6-state, en el primer campo tenemos el número 43. Si nos vamos a las hojitas del Excel, nos vamos a la tablita del Xbox en las hojitas del Excel. Ajá, nos vamos al Xbox y lo que hacemos es buscar el 4 en la columna y el 3 en la fila. No, no, al revés, perdón. El 4 en la fila y el 3 en la columna. Entonces, si lo vamos ahí y nos lleva a que es 66. Entonces, así vamos haciendo consecutivamente entre cada número de cada fila y columna. Y así logramos completar la tabla. Entonces, eso introduce un poco la confusión y elimina lo que son patrones simples de mensaje. Por eso es que se utiliza. Ahora, en la segunda tabla que tenemos la matriz de transformación decimal. Entonces, esta matriz resultante es la matriz resultante de la sustitución. Entonces, eso se convierte a decimal. Lo que hace es convertir cada numerito a decimal. Y eso es necesario para poder aplicar operaciones como la multiplicación con matrices en pasos posteriores. Después de eso, tenemos la tabla K. Está más abajito. Esa, perfecto. Entonces, esa lo que hace es que muestra el estado actual de cada state, es que es la matriz clave. Entonces, que en la primera ronda es una matriz de ceros y este valor será expandido y transformado para construir el cifrado. Ahora tenemos la tabla de hexadecimal a decimal, más abajito. Perfecto. Entonces, esta se convierte nuevamente en seis state y este es el estado actual del mensaje, de hexadecimal a decimal, para prepararlo para operaciones matemáticas como el EXOR con la clave. Ahora bajamos y tenemos el de decimal a hexadecimal. Entonces, esta se convierte la conversión anterior para volver ese state a formato decimal y lo que mantiene la consistencia de los formatos a lo largo de toda la ronda. Después tenemos el cast-state actualizado y, ok, ese lo que hace es que se obtiene al aplicar una proyección XOR entre state y el key expansion, y ese es un paso esencial para integrar la clave dentro del mensaje y comenzar a alterarlo de forma mucho más segura. Después tenemos el cambio de columnas, que la está arriba, si no me equivoco. Ajá. Entonces, en el cambio de columnas, aquí se hace algo que se llama shift rows. Entonces, cada fila de la matriz se desplaza hacia la izquierda según su índice. La fila cero no se mueve y la fila uno se mueve una posición más, como podemos ver aquí, como un tipo diagonal. Entonces, eh, llamémosla, y así se va moviendo consecutivamente. Esto mezcla datos horizontalmente. Y luego tenemos la que es la multiplicación, Gauss-Field, que esto es la matriz resultante, se multiplica por una matriz fija con valores como 0,1, 0,4, 0,8, entre otros, y la operación se realiza en un campo finito, entonces lo que incrementa la difusión de los datos. Luego tenemos el K-expansion, que este paso transforma el K-state mediante SBox, shift rules y multiplicación. Entonces el resultado es una versión expandida de la clave diferente en cada ronda. Después de eso también tenemos la matriz de transformación, está más abajito. Entonces, esta es una tabla de valores hexadecimales que se utiliza como base para las multiplicaciones de difusión, tanto el 6-state como en la expansión de la clave. Después tenemos la matriz RS, que es la row constants. Entonces, este es un valor predefinido que es distinto para cada ronda. Entonces, se utiliza como parte de un proceso de expansión de la clave para así evitar que se repitan resultados en distintas rondas. Después tenemos la transformación de esa matriz row constant a hexadecimal, que esto lo que permite es que se haga un proceso totalmente matemático. Luego tenemos de hexadecimal a decimal, y que esto lo que hace la conversión de otros datos relevantes a decimal, necesaria para mantener uniformidad en las operaciones que siguen. Y tenemos la cambio de columnas, que es shift rows, pero el rows constant. Entonces, esto es lo que hace el desplazamiento horizontal aplicado al rows constant, se transforma, transformándolo, al igual que se hizo con el state anteriormente. Pero esto agrega complejidad adicional a la expresión de los datos clave. Luego tenemos la multiplicación, que multiplica el RS, el rows constant, entonces desplaza con la matriz de transformación, esta consolida su integración clave expandida
y luego tenemos por último lo que es la sustitución RS, el Rose Constant. Entonces, este se vuelve a aplicar al Lexebox sobre la Rice Constant ya modificada y este paso final asegura que incluso la constante de ronda se transforme de manera no lineal antes de su uso. Entonces, este conjunto de 16 pasos, 16 tablitas, se repite exactamente igual en cada una de las 10 rondas. Esta ronda del algoritmo Whirlpool. Entonces, la estructura es fija realmente, pero los datos evolucionan ronda tras ronda, así reforzando, por así decirlo, la seguridad y la complejidad del cifrado. Entonces, después de realizar todo este proceso durante 10 veces, obtenemos una clave criptográfica final. Y entonces, esta clave está completamente transformada respecto a la frase original, es segura y única, lista para ser usada como entrada al algoritmo Rindle o el AES y posteriormente cifrado RSA. Y además, esta clave también puede utilizarse para verificar la integridad de los datos, así también como garantizar su autenticidad, ya que el Ripple es un algoritmo de hash diseñado para no solo para el cifrado, sino para que también tenga como la protección contra alteraciones y suplantaciones. Como podemos ver en la última tabla, ya ahí tenemos como la clave criptográfica final. Puedes bajar ahí con la última, ajá, el key state, y ya esa es la clave que se utiliza en el Ripple. Ahora los dejo con mi compañera que les explicará el Ripple. Ahora con el Rindle, antes de empezar a explicar como tal esto, es importante aclarar que, digamos, para, para esto, el AES de la encriptación original no soporta contraseñas de más de 256 bits y nuestra contraseña es de 512 bits. Por eso es que, digamos, el Rindle lo que hace es dividir el mensaje en dos partes iguales de 256 bits. Entonces se tiene el mensaje y la clave que se obtuvo del Whirlpool, ¿verdad? Y ahora, para la ronda uno se usa el Xbox del Rindle que se saca de internet para hacer esta encriptación. Entonces, lo que se hace es encriptar el mensaje utilizando este Xbox. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en la tabla que dice mensaje parte uno pero la de arribita, ajá, se tiene ahí, ¿verdad? Que es 1E. Entonces, cuando nos vamos al Xbox del Rindle, al otro, ajá, y buscamos el uno y después la E, vemos que está el 72. Y ya cuando nos vamos al Rindle, y ahí en la parte que dice sustitución de bytes, y la parte que dice ahí mensaje parte uno, ve que en esa parte ya está el 72 como tal. Y esto es, digamos, lo que se va haciendo ahí casilla por casilla hasta tener todo esto cifrado utilizando este Xbox. Entonces, cuando esto se termina, se realiza un cambio de columnas, donde la primera fila del XOR queda como diagonal en el cambio de columnas. Ajá. Después se cambia el mensaje a decimal y con una matriz base que se tiene, se hace un XOR con la primera fila del cambio de columnas y la primera columna de la matriz base. Después, esto se pasa a decimal y con esta tabla se hace lo de añadir llave, que es como, se podría decir que la diferencia principal con el Whirlpool, ya que digamos, la última columna hexadecimal se hace como con la última columna del hexadecimal y con la columna ligada al Xbox del Rindle. Ahora sí, puedes bajar, bajar. Ajá, hay un poquito más para bajito. Ajá, ok. Ahí lo que se tiene es que, digamos, se multiplican la columna del hexadecimal que mencioné antes, la columna que está ligada al Xbox del Rindle y la primera columna de la tabla de añadir llave. Y esto se hace por toda la contraseña y se va multiplicando todo hasta terminar la tabla, que son alrededor de 22 rondas, ¿verdad? Y esto se hace para cumplir con los principios del RINDAL, que es cumplir con los reemplazos de, digamos, byte a byte y el XOR. Y em, bueno, si puedes bajar completamente.
a la ronda 22, a la última. Ujú. Ahí, ajá, ahí. Y aquí, digamos, y eso hace la nueva clave, que digamos, lo que se hace es unir todos los bloquecitos que estaban en las multiplicaciones, que son todos los bloques de bytes que tienen las multiplicaciones, y con esto se hace el nuevo texto, que es un bitsor con la clave que teníamos antes y con la clave que tenemos ahora. Y ya nos iría generando el nuevo texto, y eso se repite de todas las 22 rondas. Ahora, pasamos ahí al que dice Rindle 2. Ajá, que esta es la otra parte del mensaje. Y básicamente se dice, hace todo lo que expliqué anteriormente. Y si puedes bajar también al final, a la ronda 22. Ah, ajá, esa parte. Ahí ya lo que se tiene es que, digamos, al final de esto ya nos genera la nueva clave y el nuevo texto que ya se tendría que utilizar seguidamente. Y seguidamente sigue mi compañera explicando el RSA. Bueno, para finalizar este laboratorio vamos a realizar el RCA y generar estas claves. Para cifrar con el RCA, primeramente se necesitan dos claves. La clave pública, como podemos ver ahí, que está ahí, la clave pública en la tabla de arriba, que dice clave pública, y a la par está la clave privada. Entonces, es la clave pública es para cifrar y la clave privada para descifrar. Entonces, para esto se construyen estas claves y voy a explicar cómo se escogieron estas, ya que se deben de elegir dos números primos. Asimismo, en la práctica se deberán de ser, digamos, en la vida real, estas deberían de ser números bastante grandes, ya que entre más grande sea, mayor o más segura es. Entonces, para este laboratorio escogimos primos pequeños para poder realizar este laboratorio. Entonces, en el caso, usamos P igual a 5 arribita, donde dice P igual a 5 en clave pública, y en la Q, sería igual a 11. Entonces, para calcular esto, los multiplicamos, que sería n es igual a p por q, que sería 5 por 11, que da 55, ese 55 que está en la clave pública y en la clave privada. Entonces, seguidamente se debe calcular la función z, también llamada guión n. Entonces, esta lo que hace es, es que nos ayuda a generar los exponentes del cifrado y descifrado. Entonces, primero se escoge esto y luego se escoge el exponente público. Entonces, se escoge el número que sea mayor a 1 y que sea menor, perdón, que z. Entonces, en este caso, menor que 40 y que no tenga divisores comunes con z, es decir, que sea coprimo con 40. Entonces, en este caso, para este laboratorio, nosotros escogimos 3 que cumple con esas condiciones, que sea mayor que 1, que sea menor que z y que sea coprimo de este. Entonces, a la hora de calcular D, el inverso de E, se calcula ya que este es el exponente privado. Entonces, este número se debe cumplir ya que, por ejemplo, D es igual a 27. Entonces, 3 por 27, luego se le sacaría el resultado para que esta sea clave pública, sería 3 bueno, estos van en forma de pares ordenados, entonces sería 3 y 55, 27 y 55. Entonces, clave pública 3 y 55 y clave privada 27 y 55. Entonces, como se puede ver ahí en pantalla, se obtiene la contraseña del proceso anterior que explicó mi compañera
Entonces, antes de cifrar este con RCA, se tiene o tenemos que tener una contraseña que se generó utilizando el algoritmo de Ringfold. Entonces, una versión para esta que es, como dijo mi compañera, es una versión extendida de AES. Entonces, esta contraseña está dividida en dos bloques. Cada uno de estos está formado por un formato hexadecimal, como lo podemos ver. Lo que se hace es lo siguiente, por ejemplo, se pasa o se convierte la contraseña a hexadecimal, la que está la primera, ajá, hexadecimal, y ahora sí, los números se pasan, por ejemplo, del OF, el que está ahí, en la primera tablita, ajá, del OF pasa al 15, como se ve en la segunda tablita, y del 1C se pasa al 28 y así sucesivamente. Ahora, se tienen los números listos para cifrar con el RCA. Luego de esto, se utiliza la clave pública, ¿verdad? Que es, acuérdense que es como el par ordenado, N, que se ayuda para cifrar cada número de la contraseña. Entonces, en donde esta es, si se tiene uno de los números, por ejemplo, 16, se calcula este y entonces el resultado de esta operación es 21, que es el número cifrado. Entonces, posterior a esto, se hace el proceso con cada número, como se puede ver ahí en cada tablita, se va haciendo uno por uno para que se obtenga el resultado, en donde la nueva tabla se llama contraseña encriptada con ese RCA, que es la que está por ahí. Ajá, exactamente. Y entonces, luego de eso, para obtener el cifrado del segundo bloque, lo que se hace es repetir exactamente el mismo proceso con el segundo y primero lo que se hace es pasar de hexadecimal a decimal, luego se aplica la operación y luego de eso se convierte el resultado a hexadecimal. Es importante ya que luego de esto se necesita concatenar los resultados. Por ejemplo, primera fila de la contraseña hexadecimal. Entonces, esta contraseña es generada por el algoritmo anterior que explicó mi compañera, el AES, antes de aplicar el RCA. Luego esta es expresada hexadecimal y el resultado es en dos bloques, como se puede ver. Mi compañera puede mostrar el primero y el segundo. Ahí está el segundo y el primero. Ajá. Luego este valor fue convertido a hexadecimal y por segundo, luego la segunda fila es la contraseña en minúscula. Esta cadena es una representación así, ahí en minúscula. Ajá. Esa exactamente. Ajá. Esa es una representación alternativa o derivada de la contraseña en la de arriba. ¿Podría señalar dónde dice contraseña? Exactamente. Gracias. Entonces, este resultado es de aplicar la función del hash, como dijo mi compañera, también llamada Whirlpool, o la contraseña original, ¿verdad? Se aplica el Whirlpool a la contraseña original. Entonces, la contraseña convertida a minúscula si se estaba trabajando con valores codificados, como por ejemplo, como una dirección o como la dirección hash o clave binaria. Asimismo, esta línea suele usarse cuando se necesitan, por ejemplo, contraseñas para validación en aplicaciones web, login, firmas, pero no se logra o no se necesita el cifrado directo. Y por último, la tercera fila, ajá, ahí, esta que está ahí, que es la contraseña cifrada, esa es la combinación del RCA más hexadecimal. Entonces, en este caso, esta contraseña es cifrada, la contraseña del algoritmo Ringdale y la cifrada con el RCA. Entonces, esta es convertida nuevamente a hexadecimal y luego de este, el proceso fue que del algoritmo anterior se genera la contraseña, se convierte a hexadecimal, se cifran número por número, ¿verdad? Usando el RCA y los números se convierten a hexadecimal. Luego de esto, se unen todos los bloques para formar la cadena y poder armar la contraseña. Entonces, esta es la contraseña final cifrada.
es segura, es muy segura para enviar por red o ser almacenada. Asimismo, ya con los bloques cifrados, simplemente lo que se hace es unirlo y se concatenan, como lo dije anteriormente, para formar la contraseña cifrada completa. Entonces, lo que hacemos es que la persona tenga la clave privada de para luego descifrar todo. En teoría, se dice que el AES se utiliza para cifrar mensajes y esto solo funciona, es muy importante mencionarlo, ya que el AES solo funciona, como lo dijo mi compañera, con bloques de 128 bits y 16 bytes, ¿verdad? Entonces, en este laboratorio nosotros logramos observar que el mensaje no tiene una longitud exacta, por ejemplo, de 16, de 32 a 48 bytes. Entonces, si aplicamos el AES tal como está definido, va a fallar. Entonces, aquí lo que se aplicó es como un padding, que es como un relleno, que es obligatorio en el AES. Entonces, se utilizó un esquema de padding como el PKCC asterisco, numeral, perdón, 7 para poder rellenar el mensaje. Entonces, o simular este algoritmo con bloques incompletos. Esto solo como para fines académicos, para poder lograr alcanzar nuestra meta, que era terminar nuestro laboratorio. Entonces, este se hace como cuando alguien lo va a implementar por seguridad. Entonces, esto obliga a que se quiere aplicar un cifrado seguro, entonces se necesitan seguir estos pasos. Y este sería nuestro laboratorio número 3. Muchísimas gracias.